Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Esta noche es intensa, amigos, ¿verdad? Estamos a punto de otra conexión. Y como siempre, ese atención, ¿no? Que me decían en la cadena SER. 19 de septiembre, repito, porque la gente se incorpora incluso a estas horas. 19 de septiembre, Madrid en vivo. Muy atentos a las webs, ikerjimenez.com, cadenaser.com y a la emisión durante estos días de la cadena SER. Iremos dando todo lo que Madrid sepamos. En todos vivo los y la datos. nave del misterio en vivo en Madrid. En vivo. Todo en vivo, todo en vivo, claro. Vamos, que el programa sale de este estudio y Eso, que en algún que no es lugar aquí. de Madrid haremos el programa delante de todo el público. En pues, algún que lugar quepa. de Madrid, ¿no? Suena como inicio de... Sí, un misterio también. Vaya historia, ¿eh? Vaya historia la que hemos vivido. Estamos a punto de otra conexión. Me dice Carlos Largo con la mano que hay algún problema. ¿Qué piensa la gente de lo que he escuchado? Pues mira, Miguel Ángel nos dice que nos está escuchando en directo por internet desde aquí al ladito de París. Estoy trabajo nocturno en un inmenso y antiguo hospital psiquiátrico que sirvió como hospital de guerra a las tropas durante la Segunda Guerra, con algunos pabellones hoy abandonados que guardan sus historias misteriosas. Un abrazo para todo el equipo y no cambiéis. Buen lugar para escuchar. Madre mía. Ahora a la esta vuelta vamos a historia. seguir investigando porque mira, sí que entra la conexión, Carmen, y es Nacho Ares. Nuestro compañero Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, miembro fundador, podemos decir, ¿no?, de esta nave del misterio, y lo tenemos muy lejos y nos quiere contar cosas, y por si faltaban pocas cosas, encima de un aspecto no arqueológico, sino también sobrenatural, un poco extraño. Está en el otro lado del mundo, nuestro compañero Nacho. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estáis todos? Pues estamos pues escuchándote muy atentos, muy contentos de empezar la 9ª temporada contigo y sobre todo preguntándonos, ¿dónde estás exactamente, amigo? Pues mira, ahora mismo me encuentro en el Club Español en Montevideo, la capital de Uruguay. Llevo dando vueltas por esta parte del continente casi 10 días, todavía me quedan unos pocos para regresar a España, vuelvo mañana por la tarde a Buenos Aires, y en estos viajes pues he estado recopilando algunas historias curiosas, muchas de ellas relacionadas con el mundo de la egiptología, que es mi verdadera pasión, como bien conocéis, pero algunas de ellas, como bien aficionado al mundo del misterio, como comentabas al principio, pues yo creo que os pueden interesar esas historias de fantasmas en el metro de Buenos Aires, que yo creo que van a impresionar a muchos de los oyentes. Claro, nos contarás muchas cosas, incluso de túneles. Es una mezcla un poco entre misterio y arqueología, que siempre va unido. Túneles por debajo de algunas ciudades, pero lo del metro nos ha sorprendido, Nacho. ¿Nos puede dar alguna pincelada por lo menos a estas horas? Hombre, hay una línea que está repleta, podríamos decir incluso de leyendas urbanas, ¿no? Porque todo este tipo de comentarios, este tipo de avistamientos comienzan con una aparición un tanto sospechosa o un tanto endeble desde el punto de vista del testigo, pero que luego va creciendo y se forman verdaderas historias realmente curiosas, ¿no? Quizás la línea de la que vamos a hablar luego con más detenimiento es la línea A del metro de Buenos Aires, en donde hay 4 estaciones, todas ellas seguidas, que cada una de ellas tiene su propia historia de fantasmas y de hechos realmente insólitos y tremebundos, me atrevería a decir, que cautivan la imaginación de cualquiera que se acerca a montarse en sus vagones. Hay que pensar que gran parte de la red del metro de Buenos Aires ofrece un servicio bastante moderno, pero precisamente la línea A conserva unos coches de madera prácticamente muy avejentados. A mí me recordaba muchísimo a los coches que hay en los parques de atracciones en España, y que le da una idea y un sentido bastante insólito. Luego lo podemos escuchar. ¿Y cuál es la historia, por ejemplo, que a ti más te ha llamado la atención, Nacho? A mí lo que más me ha impactado es lo de los túneles, ¿no? Como bien comentabas, a mí realmente mi pasión es la arqueología, y yo conocí algunas historias de túneles subterráneos en ciudades sudamericanas como en Cuzco, y me he descubierto que en Buenos Aires también, ya desde la época colonial, desde el siglo XVII, hay algunas redes de túneles, la gran mayoría de ellas todavía sin explorar por las construcciones de viviendas modernas, que los cimientos han solapado y han tapado la continuidad de estos túneles, pero que encierran leyendas realmente curiosas, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también de leyendas e historias no leyendas, verdaderas historias de piratas de los siglos XVIII y XIX, que es cuando se desarrolló gran parte de la red de túneles que cruza todo el subsuelo de la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina.
Desde luego que Nacho está llevándose en su mochila particular un montón de historias. Creo que hay un poquito de retorno, alguna sensación un poco extraña. Podías casi en titulares, aunque sea Nacho, y ampliaremos en futuras semanas. Bueno, te veremos en Madrid en vivo el día 19, seguro. Pero casi en titulares, como tú sabes, oye, una historia de un fantasma de este metro, ¿cuál podría ser? Así para dejarnos con inquietud justo ahora que vamos a la siguiente hora. Pues mira, a mí la que más me impresionó es que en el año 1913, hacia 1913-1915, se realizó una serie de obras en la estación de Congreso, en la línea A del metro de Buenos Aires. Bueno, pues hubo un accidente, un hundimiento de tierras, y varios de los obreros, inmigrantes italianos, como la gran inmensa mayoría de los habitantes de la actualidad en Buenos Aires son descendientes de italianos o de europeos, pues fallecieron. Bueno, pues cuenta uno de los avistamientos que varios testigos, cada vez que se va la luz de los coches del tren al pasar por la estación de Congreso, ven una estación fantasma, y ven precisamente a estos dos obreros fallecidos en el accidente sentados en la estación, mirando con tristeza el paso de los pasajeros en esa especie de tren fantasma al que todo aquel que quiera subirse se puede subir en la línea del metro de Buenos Aires. Una historia casi sumida en el mundo de la leyenda que realmente pone los pelos de punta una vez que estás ahí en la propia estación y bueno, y convives un poco con la gente que a diario a cientos de miles pasan por la línea y te conversan este tipo de leyendas, ¿no? Pues el director de la revista de Arqueología, Nacho Ares, ni más ni menos, arqueólogo pero buscador también del misterio, que el misterio es casi todo, que esperamos esos sonidos. Esto habéis escuchado, no, son nuestras compañeras de las noticias que vienen ahora mismo para que estéis muy informados, pero es que ha sido justo cuando Nacho contaba esto, un crujido que parece, luego dicen que lo hacemos es profeso, ya que no es así. No, ha sido la puerta, Menos mal, porque esta noche es un poco de infarto, si tenemos algún elemento así. Y sigue el infarto porque nos informaban por línea interna, el padre de Zeus, el testigo que estaba en la casa, ha llamado y esa casa está construida sobre un antiguo cementerio. Bueno, pues luego conectamos de nuevo con Juanje, quizá, para saber algo más. Menuda noche. Y tenemos mucho más. Nacho, un abrazo grandísimo. El día 19 en vivo en Madrid. Un abrazo, compañero. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Chao. Otro para vosotros. De verdad que menuda noche. No puedo decir otra cosa. Ahora las noticias, toda la información, claro que sí, hay que estar muy al tanto. Y volvemos con historias, ¿sabéis de qué? De una extraña, una especie de mesías, vamos a llamarlo así, que apareció en África. El Jesús negro le llamaban, ni más ni menos, y una historia de pura naturaleza, de animales, de gorilas y de mujeres que dieron su vida por investigar a los gorilas. Y una cosa más, le llaman la Cruz del Fantasma, luego os lo cuento. 3 y 8 minutos, en directo, la nave del misterio radiofónica, Milenio 3, inicio de la 9ª temporada, y desde luego, pues con todo lo que se le puede pedir, por lo menos a este lado de la barrera, no sé para vosotros amigos, a un programa de radio, un caso que va creciendo, y creciendo en la cantidad de detalles, de elementos. Santiago Camacho, que es un hombre sabio, y que nos conocemos hace muchos años, y hace poco calculaba, ¿no?, cómo este equipo, tanto en la radio y en la tele, el grupo, el Nexo, llevamos como 15 años trabajando juntos prácticamente. Y eso hace que se valoren las palabras y se diga lo que se tiene que decir. Y decía Santi, es que me parece uno de los mejores casos de los últimos tiempos, por lo menos lo que estamos sondeando. Y habrá que hacer una investigación aún más especial de lo que pensábamos. Carmen acababa con un mensaje, ¿verdad? Sí, un mensaje que nuestro compañero Fermín y Carlos nos enviaban por vía interna porque al parecer Juanje había llamado, y es que el padre de Zeus se había puesto en contacto con ellos para informarles que la casa estaba construida sobre un cementerio. Y esto no lo esperábamos, y es en vivo, y a estas horas intempestivas ya, no sé cómo agradecérselo, esa persona que daba un dato que es importante para esta historia, Juan Carlos Martos, está al otro lado. Juan Carlos, buenas noches, amigo, y muchas gracias. Buenas noches. Un placer, ¿eh? Un placer, sí. Yo también quisiera mandaros un saludo a vosotros, a todo el equipo. Estamos impresionados porque están llegándonos con cuentagotas los datos, pero es lo que faltaba. Mónica y Zeus parece que no conocían ese detalle, y tú sí conoces un detalle sobre el pasado de esa casa. Bueno, yo realmente conozco muchos detalles que nunca le conté a mis hijos, ¿eh? Nunca he querido contarle porque los chavales se asustaban, sabía que se iban a asustar, ¿no? Y porque yo ahí, cuando vivía en aquella casa, pues la verdad no sé, tendría 20 y tantos años, ¿no? Y bueno, si queréis os puedo comentar cómo empezó el tema en esa casa, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues mira, nosotros en esa casa con nuestro padre estuvimos haciendo unos cimientos, ¿no? Que no sé si ahora al lado de la casa
hay una especie de casucha grande, alargada, al lado de la casa esta, y empezamos a hacer los cimientos, ¿no? Estuvimos picando ahí los cimientos, la roca, lo que es en piedra, y bueno, cuando empezamos a hacer los cimientos, yo recuerdo que las primeras noches yo tenía pesadillas, ¿no? Y bueno, yo digo, va a ser que acababa agotado o cansado o lo que fuera, ¿no? Y bueno, la verdad que nos pegamos unas buenas zurras ahí trabajando. Bueno, el tema era de que mi padre llevaba los trabajos porque entendía esto de la piedra, ha hecho varios pozos ahí en ese pueblecito, ¿no? De agua de 7-8 metros a mano y a cincel, ¿no? Bueno, y él nos enseñó a picar la piedra y a hacer los cimientos, y empezaron ahí las pesadillas. Yo tuve como 15 días con pesadillas, ¿no? Bueno, ¿repetitivas? ¿O se reflejaba en los sueños la misma escena, no Juan sé, Carlos? tenía unas pesadillas como si estuviera cavando un agujero muy hondo, y dentro del agujero pues aparecían como, no sé cómo decirte, como una especie de cajas o, no sé, yo recuerdo que eran como unas cajas que yo intentaba abrirlas y no podía, ¿me entiendes? Y bueno, yo nunca lo contaba a nadie, ¿no? Ni a los chavales se los he contado, ¿no? Bueno, también tuvimos la desgracia de que haciendo la obra, pues a uno de los hermanos, pues 2 o 3 veces le reventé el dedo, ¿no? Pero bueno, eso me imagino que sería por el trabajo, ¿no? La verdad que siempre estaba jurando conmigo porque no acertaba yo, ¿no? Bueno, tuve unos 15 días, calculo yo, ¿no? Yo la verdad que yo me quería marchar de aquella casa porque yo cuando que yo era un adolescente y bueno, quería conocer un poco el mundo, pero no estaba a gusto allí. Yo fui uno de los primeros que salieron de allí, ¿no? Entonces, el tema fue así. A raíz de aquello empezaron a empezar las pesadillas. Luego fui investigando sobre la casa, porque yo oía comentarios de la gente, ¿no? Oía que era un cementerio, que como estábamos ahí trabajando, y bueno, realmente sí, eso era un antiguo cementerio. La zona donde se levantó la casa había sido un cementerio de la localidad. Sí. Aparte de un cementerio, mi padre allí encontraba monedas árabes y, bueno, monedas muy antiguas, ¿no? Pero lo que más me llamaba la atención a mí es que mi padre había una cueva en medio de la finca que nunca dejaba que nos acercábamos allí. Yo la verdad que me acuerdo de eso porque yo he sido una persona pues que basta que te digan que no vayas, pues para que vayas, ¿me entiendes? Y claro, yo pues tenía mucha curiosidad por ello. Y yo alguna vez por la tarde pues bajaba para la finca, pero mi padre tenía la entrada lleno de leña. Y decía que era peligroso meterse allí en la cueva porque se podían caer piedras. Bueno, yo la verdad que me acercaba a la boca de la cueva, entre la leña, y veía aquello muy mal y salía corriendo, ¿me entiendes? No salía corriendo, pero no obstante, abajo de la casa, a un costado de la casa y otro abajo de la casa, hay 2 pozos de agua que están hechos sobre una especie de tumbas, ¿eh? O sea, tenemos ese elemento, tenemos aguas rodeando el entorno, que también dicen que es muy importante, aguas fluyendo por debajo de la casa. Sí, fíjate que cuando mi padre mandó construir el pozo, decía todo el mundo que no iba a sacar el agua, y sacó el agua. Un pozo tenéis ahí al lado. ¿Y el cementerio sería muy antiguo, Juan Carlos, por lo que sabéis? Sí, yo creo que según he oído yo, es que mi padre contaba algunas cosas, yo no recuerdo muy bien, porque yo en tema de memoria de esto, ¿me entiendes? No, pero mi padre contaba que era porque nosotros pensábamos, digo, o sea, alguna vez igual vendemos esta finca, igual tenemos problemas por el tema ese, lo he pensado yo siempre, ¿no? Y yo nunca he contado nada porque los chavales, los míos, pues se asustan bastante, ¿me entiendes? Pues hacemos una cosa, Juan Carlos, te lo agradecemos enormemente, y no solo eso, sino que abrimos una línea de investigación, vamos a estar en contacto contigo y vamos a ver qué podemos descubrir, qué podemos hacer y qué nueva perspectiva se abre con esto, que es una parte de la historia importantísima de esa casa. Vamos a ver si podemos descubrir algo. Te mandamos un abrazo grandísimo, Juan Carlos, y yo quiero que estemos en contacto porque quién sabe si la semana próxima o la siguiente ampliamos la información con mucha más calma. Te agradezco que a estas horas nos des estos datos, de verdad. Vale, venga, de acuerdo. Un abrazo fuerte, Juan Carlos. Un abrazo a vosotros. Gracias. Hasta luego. Claro, amigos, entenderéis que llegados a este punto si hay que investigar con mucha calma, con muchos detalles, con muchas... y no podemos tampoco que este caso se escape. Además, Claro. Carlos, que poco a poco, como ocurre en otras ocasiones, irá recordando. Y que Juan G. vea... Pero fíjate que te haya más curioso, él pensaba durante muchos años que podía haber problemas con la casa porque debajo había estos elementos.
Ahora, por ejemplo, ya me cuadra una cosa más, que es el famoso pentáculo. Si la casa o la zona tenía fama en el pueblo de conflictiva o de haber albergado un cementerio, pues lo que pasa tantas veces, chavales del instituto, etcétera, etcétera, se cuelan en la casa para hacer el típico jueguecito del experimento que tan mal acaba muchas veces. Os propongo una cosa, y no lo solemos hacer nunca en Milenio 3, pero yo es que continuaría con la investigación. No sé si la semana próxima vamos a tener más noticias. Si las tenemos, las vamos a contar. En estos 7 días vamos a investigar. Y la semana que viene, aunque teníamos preparado otro tema, y estará ese tema también, si hay noticias, vamos a contarlo. Con Juanje aquí ya, con los elementos y con muchos más testigos que van a ir saliendo. Aquella casa, ¿no?, encima del cementerio, increíble. Lo que parece una película, pues lo estáis viviendo. Tan sorprendidos, os aseguro, como nosotros. Pero es que sé que hay mucha gente que le da mucho miedo a estas cosas, mucho miedo. Y lo he dicho siempre, Milenio 3 no es un programa de miedo, es un programa que tiene que ofrecer muchas cosas. A veces pasa esto, hay mucha gente que apaga. Así que si queréis hacemos un rápido cambio. Luego viene una leyenda muy bonita que tiene que ver también con sombras. Pero me gustaría que Carmen, por lo menos, vamos a hacer lo mismo, nos dice una porción de algo en lo que está trabajando últimamente. Ella es una gran amante de los animales, del mundo animal. Y cuántas historias, ¿no? No podía haber, para esta nueva sección que inauguramos en Milenio 3, y va a haber muchas a lo largo de estas semanas, que se llama El mundo oculto de los animales. El mundo oculto de los animales. No podía haber, como digo, mejor sintonía que este alarido de la naturaleza, de Apocalipto. Yo siempre escucho a la Madre Tierra, yo no sé si quejándose, quizás sí, por lo que estamos haciendo con ella. Los animales, especie por especie, tienen mucho que contarnos. Como muestra un botón, hoy se inaugura una parte de esa sección, el mundo oculto de nuestros amigos, los animales. Todos los animales tienen una historia oculta, un pasado que en ocasiones se confunde con una mera leyenda, una visión o un hallazgo. Hoy descubriremos a los gorilas, seres que se conocen desde hace 2500 años. Hemos descubierto una isla con gente salvaje. La mayor parte de ellos eran hembras con el cuerpo rugoso y peludo, que nuestros intérpretes llamaban gorila. Los perseguimos. 3 de sus mujeres, que no querían por ninguna razón seguirnos, se rebelaron contra nuestra gente, mordiéndola y arañándola, al grado que tuvimos que matarlas. Las desollamos y llevamos las pieles a Cartagena. Esta es la primera descripción de un gorila que se hace en la historia y se halla en el Periplus Anois. El testigo es Jano, el navegante cartaginés que en el año 470 a.C. se topó con esos extraños seres cuando se encontraba explorando la costa de África Occidental. Como bien narraban los bravos aventureros, las pieles se las llevaron a Cartago, donde fueron colgadas en un templo a modo de gran hallazgo. Así permanecieron más de 5 siglos, hasta que, tal y como narra Plinio el Viejo en su Naturalis Historia, los romanos, cuando llegaron a Cartago, al templo de Astarte, vieron aquellos pellejos de unos animales que les dijeron se llamaban gorilas. Después, en 1700 años, nadie, que se sepa, deja constancia de que los gorilas existen. Quedan como una mera leyenda. Ya en el siglo XVI se emprenden grandes viajes en los que hay una ansia por conocer nuevas tierras y también nuevos animales. Hay ilustraciones, como las de un libro estampado en Venecia, en el cual un simio sostiene por las riendas a un dromedario. Al animal lo denominaban babuín, pero en el dibujo se parece a un simio antropomorfo de gran tamaño. En 1598 se publica una obra, Regnum Congo, donde se relatan los viajes de un marinero portugués, Duarte López. En el libro se menciona que sobre las playas de Zaire viven multitudes de simios de comportamiento humano e incluso se los representa con botas. Después, un soldado inglés, Andrew Battle, que vivió varios meses en los bosques de África Occidental, asegura que se ha encontrado con 2 especies de monstruos que son comunes en estos bosques y peligrosísimos. El más grande es llamado pongo en su lenguaje y el más pequeño es llamado engeko. Este pongo es por todas las proporciones semejantes a un hombre, aunque por la estatura es más semejante a un gigante que a un hombre ordinario, porque es grandísimo. Él tiene cara humana, ojos sumidos con largos pelos sobre las cejas. Su cara y sus orejas son sin pelo, y sus manos también.
Su cuerpo está cubierto de mucho vello, pero no muy denso, y tiene un color moreno oscuro. No difiere de un hombre más que en las piernas, porque éstas no tienen pantorrillas. Camina siempre sosteniéndose sobre sus piernas y lleva las manos en la nuca cuando camina sobre el terreno. Duerme sobre los árboles y se fabrica refugios para la lluvia. Se nutre de frutos que encuentra en los bosques o de nueces, ya que no come ninguna especie de carne. No habla y no tiene una inteligencia mayor que la de otra bestia. Gracias al misionero norteamericano Thomas Savage, que se encontraba en el Congo francés, por primera vez la ciencia puede estudiar el cráneo de un gorila. Al religioso los cazadores le entregan en 1847 3 calaveras y Savage hace que estos sean estudiados por un anatomista, un naturalista y un zoólogo. Todos coinciden en que es una nueva especie de primate a la que llaman Troglodytes gorila. Una vez que la ciencia ha identificado al ser monstruoso del que hablaban las antiguas crónicas, son muchos los que quieren no solo tener el esqueleto del gorila, sino que el reto principal es observarlo vivo en su hábitat natural. Pero se encuentran con los miedos de algunos nativos que no quieren ir en busca de esos seres que andan como ellos y que según sus creencias son los espíritus de los muertos. Será el naturalista norteamericano Carl Ackley el primero en fotografiar ejemplares vivos e incluso rueda 100 metros de película de una familia de gorilas. El primero que llega vivo a Europa se llama Mpungu y lo trae Julius Frankenstein, un médico berlinés que había trabajado en África y al cual le habían regalado una cría de gorila. Fuera de su hábitat, al no saber cómo alimentarle y estando encerrado, el primate murió al año y medio de llegar, en 1877. Después le seguirían muchos ejemplares que poblarían zoológicos y ferias, donde eran mostrados ante el estupor de la gente. Pero estos simios también despertaron la curiosidad de muchos estudiosos y, sobre todo, estudiosas. La principal de ellas, Dian Fossey. Solo un apunte, Iker. Logró ser un miembro de una familia de gorilas. ¿Y sabes cómo murió? Asesinada a machetazos en 1985. No haga movimientos súbitos. Permanezca agachado. No señale ni agite las manos, les asusta. Y no establezca contacto visual directo si no quiere que le ataque el macho. Y si le ataca, no debe moverse. Nunca jamás huya de un gorila. 3:24. El mundo oculto de los animales, o la historia oculta de los animales. Un pequeño detalle. Vamos a seriar. La semana que viene también continuamos con esto, porque ese final... ¿Qué le pasa a esa mujer? Pero un detalle que quizá no conozcáis y que es muy interesante. Es cierto que hay una gran cantidad de mujeres respecto a los hombres que han dado su vida y se han integrado estudiando los primates. ¿Por qué esa pasión de las mujeres con los primates? Hablaremos de las primatólogas, Iker, porque de los estudiosos de estos simios, de todo tipo de monos, el 85% de las personas que los estudian... ¿85%? 85% son mujeres. Parece que se integran tanto en las familias, las estudian tan a fondo que a veces han dado su propia vida por integrarse en una familia de animales salvajes. Cuando están en su hábitat hay que tener muchísimo cuidado. Hay incluso una serie de reglas que se dan. Así acabamos este reportaje. Y muchas de esas mujeres han dejado su vida en los bosques precisamente por intentar que la ciencia conozca algo más de estos seres tan desconocidos como son los gorilas. Gorilas que llegaban a violar incluso algunas mujeres. Sí, hay muchas mujeres, muchas estudiosas que han sido mordidas, han sido apaleadas porque estos gorilas utilizan palos e incluso violadas por algunas especies muy grandes y se juegan la vida cada vez que se adentran en uno de esos bosques. Historias fascinantes, Iker, que la semana que viene te traeré algunas de ellas, porque han sido atacadas por todo tipo de animales de la selva y ya te digo, muchas han muerto en el intento por dar a conocer más cosas a la ciencia. Pues a estas mujeres hay que reivindicarlas y conocer su historia. Este pequeño libro sonoro que va a ser esta historia y este mundo oculto de los animales, yo creo que es tan interesante como para que vosotros podáis también, luego Carmen investigará, pedirnos vuestro animal preferido, animal que queréis que desarrollemos aquí con su misterio. Se creían bestias entre, digamos, lo abrupto y lo humano, y hace muy poco tiempo que hemos conocido algo de ellos. Ahora, eso de que incluso han violado a las investigadoras,
85% mujeres, en fin, hay datos que sorprenden tanto. Seguiremos con gorilas, con primates la próxima semana, pero podéis escribirnos con vuestra petición, vuestro animal. A mí me inquieta, por ejemplo, me han contado tantas historias de ese señor de los árboles de la noche de África, el leopardo, que me gustaría conocer algo más. Pero bueno, todo se andará, ¿verdad? Esta es nuestra propuesta. Va a haber muchas secciones este año. Y ahora quiero caminar un poco por la España mágica. Hay lugares marcados por el misterio que queremos conocer, pero marcados, por ejemplo, con una cruz. Esta noche está con nosotros un compañero, un joven compañero, pero que estoy seguro que dará mucho que hablar en la divulgación de estos temas. Está estudiando periodismo, hace mucho que siente pasión por los asuntos que se escapan de lo ordinario, pero en este caso es que son cicatrices de piedras reales en algún sitio de España. Es lo que nos interesa. Javier Pérez Campos, amigo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Iker. La Cruz del Fantasma. La Cruz del Fantasma, una leyenda preciosa y a la vez sangrienta. Pero hay una cosa importante que me gustaría que me contases antes de nada. Esta noche es muy gráfica. ¿Cómo es ese sitio? ¿Tú has estado? ¿Qué se ve? ¿Qué se puede tocar? ¿Qué vamos a sentir a partir de estos minutos? Pues la cruz se sitúa concretamente en el callejón que da a la iglesia de Santa Quiteria. Es una gran pared de sillares rojizos y sobre esa pared, a unos 2 metros del suelo, se encuentra una gran cruz de madera ya envejecida por el paso del tiempo y que además, en aquella época, esos callejones, a la hora concreta en la que sucedían todos estos hechos, solo alumbraban unos farolillos que daban una especie de aura mágica, ¿no?, a toda esa zona. Vamos a ver, la Cruz del Fantasma, ¿por qué? Porque hay toda una historia, toda una serie de elementos que, esto sí que es raro, acaban perpetuándose en una señal que hoy se venera. Y esto es España, no estamos hablando de lugares lejanos donde hay una, como hablábamos de los guaqueros, no. Esto es aquí al lado. ¿Cómo empieza esta historia humana y sangrienta? Esta historia empieza en Alcázar de San Juan. Nos sitúa la historia en el frío invierno de 1750, cuando en el pueblo de Alcázar de San Juan todos los vecinos se encontraban totalmente asustados porque había un extraño personaje que cada noche salía, además, al toque de las ánimas, a eso de las 9, cuando se apagaban los fuegos de los candiles, de las velas, de todas las luces que habían en las calles, y el pueblo quedaba sumido en una oscuridad absoluta, excepto por la luz que quedaban en algunas iglesias que encendían las velas de los devotos, ¿no? Y eran muchos, además, los que decían haberse encontrado cara a cara con este personaje, un personaje que les hacía huir despavoridos a sus casas, les hacía cerrar las puertas y ventanas a cal y canto, con maderos detrás de las puertas, es decir, hacía cundir el pánico auténtico, y la gente se afincaba en sus casas además de que las campanas de Santa María la Mayor, una iglesia cercana, diera la medianoche, y dejando además al pueblo sumido en un silencio absoluto. ¿Y cómo era el atuendo de esta figura? ¿Qué es lo que describían las crónicas antiguas de ese supuesto fantasma? Pues lo describían como un ser que no era de este mundo. Además, estas palabras constan en un texto que tuvo a bien además enviarnos desde el patronato de Alcázar, escrito en 1905 por Juan Álvarez Guerra. Decía que no era un ser de este mundo, de más de 5 varas de alto, y que además desprendía fuego por los ojos. Eso se describe en el documento, que además hay que decir que Javier Pérez Campos, que tiene alma de investigador como debe ser, es que tiene los documentos, los papeles concretos donde se describen esas visiones. Archivo Alcázar 1905, 5 varas de alto. Bueno, ¿cómo es posible? Imagino que la leyenda estaba agrandando el temor, y hablamos de algo que no ha aparecido un día ni otro, sino que estaba, como hemos conocido casos posteriores, incluso relacionados con la parapsicología o la ufología, estaba aterrando esa figura ensotanada a todo un pueblo. Uh-huh. El pueblo estaba totalmente asustado, tal es así que, se llegó a un acuerdo para dar caza al fantasma. Se tomaron unas decisiones totalmente drásticas, probablemente basados principalmente en ese pánico, ¿no? Intentando acabar con el tema de raíz. Se le encomendó esta tarea al corregidor de la Orden de Santiago, don Juan de Silva. O sea, nombres, datos. Uh-huh. Además se le describe también en ese documento como un hombre inflexible y recto. Con la ayuda, además, cuenta con la ayuda de tres hombres. Se nos dan también los nombres de 2 de esas personas, Lucas y Andrés. Y estos 4 hombres, este grupo, idea un plan para dar caza al fantasma,
y para acabar con el terror del pueblo. O sea, que puede ser la primera vez en nuestro país que yo tenga noticia que una serie de personas intentan atacar a algo. ¿Por qué? Porque lo veían no fantasmagórico, sino demasiado humano, que alguien estaba haciendo algo para ahuyentar de cierta zona de Alcázar de San Juan a los intrusos. Porque por otro lado la descripción es tan fantasmagórica que quién era el valiente que se enfrentaba a eso. Sí, además, bueno, en realidad lo que se buscaba era acabar con esa especie de toque de queda que cada vecino se había impuesto a sí mismo, de forma silenciosa. Además, nadie se atrevía a reconocer en público este temor a ese personaje. Y a las 12 de la noche, estos 4 personajes se reúnen en la ermita del Cristo de Villajos, al toque de las campanas. Era una noche además de frío cortante, la oscuridad además también era una desventaja porque no favorecía la visión, y entonces ellos llevaban una especie de farolillos para alumbrar su camino. Y además el corregidor llevaba 2 enormes pistolones que también dicen que salieron del taller del arcabucero de Fernando VI. Todo esto se relata también en ese documento. Se encontraban ocultos en las sombras, hablando del fantasma, porque además uno de ellos asegura haberlo visto, aseguraba haberse topado con él cara a cara. O sea, uno de los que intenta ir en esa cuadrilla, es que esto nos recuerda casi la historia de la mesa de Salomón, ¿no? Cuadrillas de valientes haciendo lo que nadie en ese momento se atrevía a hacer. Uno de ellos había sido testigo de la aparición del ensotanado. Sí, y contaba, describía tal y como lo habíamos hecho nosotros antes, se lo contaba a sus compañeros, que se lo tomaban un poco a guasa, ¿no? Todo este tema. Estaban en esa conversación cuando de pronto un ruido les hace girar la cabeza. A lo lejos se encuentran con una figura blanquecina que comienza a avanzar lentamente hacia ellos, una especie de ropajes blancos a través de los cuales se veían realmente unos ojos de fuego, como habían descrito anteriormente, unas ropas que van al viento, ¿no? Como tantas veces se ha descrito. Y estos ojos, que llevaban atemorizando durante semanas a los habitantes de Alcázar, consiguieron también atemorizar a estos 4 valientes que querían dar caza al personaje. Así que en medio del nerviosismo, el corregidor decide actuar, da el alto al fantasma, pero no recibe respuesta. El personaje continúa su ruta hacia ellos. Finalmente, el corregidor empuña sus pistolones y varios disparos resonaron por las callejuelas de Alcázar de San Juan, haciendo despertar a todos los vecinos que estaban dormidos, ¿no? en su profundo sueño. ¿Habían alcanzado la figura? Sí, la figura se desvaneció en el suelo, la sangre comenzó a correr por la tierra y a manchar todos sus ropajes, es decir, que se trataba de una persona física, de carne y hueso. Y dicen que don Juan de Silva, corregidor de Alcázar de San Juan, se acercó rápidamente a aquel cuerpo y al cabo de unos minutos desgarró un grito que hizo romper con el silencio de la madrugada y perdió el habla durante una temporada al darse cuenta, al levantar esas ropas que portaba el supuesto fantasma, al darse cuenta de que la persona que llevaba atemorizando al pueblo y que además los estaba atemorizando y que había matado él con sus propias manos, era su propio hijo. Archivos de Alcázar de San Juan, siglo XVIII, nombre del corregidor, datos concretos. El hombre había matado a un fantasma de carne y hueso de su propia sangre. Y además, fíjate, me encanta una parte de ese texto de don Juan de Silva, donde se habla de este corregidor, escrito por Álvarez Guerra. Describe muy bien cómo era la vida en el pueblo en aquella época. Dice: a las voces se abrieron puertas y ventanas e invadieron la calle la piedad y el comadreo, la pena y la murmuración, la chusma y el pueblo, no habiendo lengua parada, ni farol, candil o velón que no alumbrase. O sea, fue el acontecimiento del año en Alcázar de San Juan, el fantasma que atemorizaba, alcanzado por unas balas. ¿Y qué conexión hay, Javi, con ese lugar donde tú has estado y has tocado? ¿A partir de qué instante esto se recuerda y se pone una cruz ahí? Pues dicen que fue al día siguiente de este suceso cuando, para conmemorar esa muerte, esa trágica muerte, se pone esa cruz. Es decir, pues si fue en 1750, al día siguiente de ese mismo año se coloca esa cruz ahí. Lo único que la primera referencia escrita sobre el tema aparece en 1905, como decíamos. Vaya historia, y cuántas historias hay así. Pero es que Javi ha ido un poco más allá, y en compañía de Fermín y de Carlos ha logrado contactar con personas que pueden darnos más datos, ¿no? María Escribano nos cuenta, le preguntábamos si existía constancia escrita sobre el tema o sobre un caso similar, y esto es lo que nos contestaba ella.
tan específico no. Hay constancia en Alcázar de que ese es un espacio especial, pues hay circunstancias, y sí que hay constancia del tema de, pues digamos, de los disturbios y del hecho de que tuvieron que intervenir, pues porque pensaban que había, pues eso, una persona o un fantasma, como decían en Alcázar, que estaba en una zona donde no debía de estar. Nuestro amigo Javier Pérez Campos nos trae la historia de un fantasma acribillado que aparece en los archivos. Nos parece alucinante, increíble, ya no hay más. Y bueno, sí, me gustaría decirte, Iker, claro, cuando te das cuenta de que el fantasma es real, algunas explicaciones parece que no caben, ¿no?, en esta historia. Por ejemplo, los ojos de fuego. Los ojos de fuego. Entonces, buscando, he encontrado cómo personas te cuentan que esto era común en varios pueblos de España y se realizaban disfraces. Cogían una especie de una olla o un artefacto semejante, le hacían 2 agujeros en los ojos y en el centro le ponían una vela que alumbraba y hacía aparecer este efecto que algunos decían que era el fuego del infierno. Claro. Y ahí conectamos con una tradición puramente española, terrible, que ha provocado no solo muerte, sino más de un infarto, fantasmas errantes, que son las conocidas pantarujas. Aquí sería quizá la primera muerte documentada de una pantaruja. Sí, de hecho no sabemos si fue un caso real o quizá fue una leyenda inventada, que también pienso yo, para ahuyentar a toda esta gente que tenía pensado asustar al pueblo, ¿no? Y de hecho, Iker, si me permites, yo he recogido una serie de pueblos, un poco abuela pluma, donde ha habido casos similares. Y encontramos, por ejemplo, en Cinasola, en Huelva, hay también un caso similar, alrededor de 1900, varios casos similares. Puerto Llano, en Ciudad Real, donde era una persona también física, aunque algunos describían también como sin cara. Decían que era una persona que no tenía cara. Alburquerque, Extremadura, hace tan solo unos 3 años. Gran escándalo, ¿os acordáis, no? De la pantaruja de Alburquerque. Que, por cierto, no se resolvió. Nadie logró capturar al individuo, ¿no? Que se pensó que era una persona de carne y hueso, algún bromista que se pasaba por el pueblo vestido de pantaruja. Pero luego es curioso como el miedo, la sugestión, que de esto se trata, mucha gente pensaba que desaparecía delante de ellos, es decir, que había efectos imposibles que la gente, por el miedo que tenía o la expectación, relataban, ¿no? Sí. Luego también encontramos Jerez de los Caballeros, en Extremadura, donde además allí las llaman cogujas. Y en teoría había apariciones e historias, sobre todo en el arco de San Antoñito, una zona que describen como un lugar muy especial de la zona. La Lomada en La Gomera, Agulo también en La Gomera, o por ejemplo Almendralejo, que titularon... Extremadura, desde luego... se lleva la palma. Y titularon el tema como La Vuelta del Linterna. El Linterna, sí señor. En fin, historias maravillosas, pero que cuentan además con esa... digamos, gracia de lo que es el archivo, el documento, siglo XVIII, y luego remarcado en 1905. ¿Cómo se llamaba el corregidor, Javier? El corregidor se llamaba Don Juan. Tenía nombre, además, y se hacen referencias también a personajes históricos, Fernando VI, su arcabucero, y es decir, que... En fin, que permanece en los archivos y que es el primer caso de un fantasma de carne y hueso cuya broma salió cara. Ahora, ¿por qué lo hacía? Bueno, pues, quien quiera ver la cruz del fantasma, ¿tiene que ir exactamente a qué lugar? Pues tiene que ir al Alcázar de San Juan, colocarse frente a la iglesia de Santa Quiteria y allí la encontrará. Desde luego es una cruz que tiene algo, ¿no? Desde luego ya nadie que vaya por allí la va a ver con los mismos ojos. Javier Pérez Campos, compañero, muchísimas gracias, escucharemos muchas más historias de este tipo. Gracias, compañero. Muchas gracias, Iker, un placer. Qué bonitas historias. Hay otras secciones, trozos de historia, nomenclator, donde vamos a contar, pero será la semana que viene. Yo os pido ayuda, estamos haciendo que trabajéis mucho, ¿verdad, amigos? Sí. En cadenaser.com y en el SMS 7640. Y también nuestro correo electrónico milenio3 con verdad? número @cadenaser.com. Pues fíjate si hay recados. Y fíjate, Santi, ahora vienes tú con una historia tremenda. Fíjate si hay deberes, Los que estéis fuera de España, estamos pasando lista. Por favor, ¿de dónde sois? ¿Dónde estáis? Y vais a ser parte de Milenio 3, no os digo más. Madrid, 19 de septiembre, ya todo el mundo tiene que saberlo. Pero hay más. ¿Que os apetece conocer o tenéis historias de este tipo para Javier Pérez Campos, con legajos, con historias antiguas? Esos cronistas, ¿no?, que hay en tantas partes de España. Os animamos. Y muchísimas más cosas que vamos a ir comentando. ¿Por qué? Porque lo importante es que esta noche, y a partir de ahora, seáis parte del equipo. ¿Cómo?
¿Vivís en algún pueblo de España con nombre curioso? Pues voy a hacer esa sección, nomenclator. Primera partida, pueblo de La Aparecida, en Orihuela. ¿Por qué hay un pueblo que se llama La Aparecida? Hay un pueblo que se llama Tinieblas de la Sierra, Ultramuerto, Dios le guarde. En fin, nombres que tienen que ver directamente con el misterio. Así que, si alguno sois de ahí, no dudéis en plantearnos vuestra cuestión. ¿Por qué mi nombre, o por qué el nombre de mi pueblo, es así y tiene que ver, parece ser, con lo sobrenatural? La semana que viene comenzamos. La Aparecida. Seguro que los amigos de cerca de Orihuela saben por qué, ¿verdad? Y de Orihuela. Y de Orihuela. Y después de esa agenda milenaria, yo creo que es el momento, Geray Martínez, compañero, que esta noche vamos muy, muy densos ya y muy duros con la música, que venga otra que, bueno, habla un poco de todo, ¿no? Es un piano que empezó a sonar yo creo que hacia el 2002 aquí, parece mentira. Sí. Es un piano que toca algunas noches Santiago Camacho. ¿El Mesías Negro, amigo? ¿El Mesías Negro? Todo tuyo. Como muy bien has dicho, Iker, estamos recabando a nuestros amigos que viven en el extranjero información sobre sus países, sobre sus misterios. Pero estoy casi seguro de que en ese gran abanico de países y de tierras lejanas que nos va a venir, habrá un hueco que hay siempre, el África subsahariana. Un lugar rico en misterios, un lugar profundo, un lugar primitivo y sin embargo completamente virgen en lo tocante a la investigación. ¿Qué sabemos de los ovnis de África, de los fantasmas? ¿Qué sabemos de los milagros, de los profetas, de las leyendas? De milagros, de profetas y leyendas, esta noche vamos a saber un poquito más. En octubre de 1951, en una terrible prisión colonial belga, murió un personaje cuyo nombre no nos dirá nada. Se llamaba Simón Kimbangu. Llevaba 30 años retenido allí, sufriendo torturas y palizas, vejaciones y privaciones. Su único pecado había sido hacer milagros. Kimbangu recorrió todo el Congo belga entre mayo y septiembre de 1921, de aldea en aldea, curando enfermos, ciegos, lisiados, sordos, incluso resucitando muertos, se dice. No es leyenda, o al menos no todo es leyenda. A día de hoy en esas aldeas todavía se pueden encontrar personas que te dicen de viva voz: yo fui uno de esos niños, o mi padre, o mi abuelo. Simón Kimbangu dejó allí una huella imborrable que todavía permanece. Pero hizo algo más. Él predicaba. Él decía que no era un santo ni un mesías. A la manera de Juan el Bautista, él decía que era el heraldo de alguien que iba a venir después de él y sería mucho más grande. También dijo que le encerrarían y que nunca volvería a ver la luz del sol. Esa profecía, por lo menos, se cumplió. El 24 de febrero de 1918, en una aldea del norte de Angola, nació Simeón Toko. Era un niño débil y enfermizo, pero él pronto sabría que era el destinado a cumplir las profecías de las que Simón Kimbangu había ido propagando por toda África. De pequeño, ese niño enfermizo sufrió una terrible viruela que le dejó marcas en la cara y le afeó mucho el rostro. Es curioso porque cuando habla del Mesías, Isaías en el capítulo 52, versículo 14, dicen: muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Esa profecía parecía que estaba escrita para Simeón Toko. Ya de adulto, en 1949, a la manera de su antecesor, de Kimbangu, Simeón Toko fue de aldea en aldea, haciendo profecías, curando enfermos. La gente le seguía porque ese hombre de rostro casi repugnante tenía un magnetismo especial. Hablaba con un fervor y una pasión que era imposible que la gente permaneciese indiferente a lo que decía. Hablaba del reino de Dios, hablaba de amor entre todos los hombres y, para su perdición,
hablaba de los belgas y decía que no tardarían más de 10 años en dejar de pisar suelo africano. Esa profecía se cumplió, no sin antes, el 22 de octubre de 1949, él y 3.000 de sus seguidores fueron encerrados en campos de concentración. Allí Simeón Tocco sufrió el primer intento de asesinato por parte de las autoridades belgas. Los testigos que narraron después la leyenda dicen que un grupo de sicarios lo apuñalaron hasta la muerte, que las heridas eran muchas y de ellas manaba mucha sangre, que lo dejaron tendido en el suelo, pero que aquel hombre excepcional, que días antes había estado con un niño pequeño, con el cadáver de un niño pequeño en los brazos y lo había resucitado, a las pocas horas se levantó y de esas heridas no quedaban sino cicatrices. Ante este hecho, Tocco fue deportado a Angola. Los belgas dijeron que no querían saber nada más de este hombre y le pasaron la patata caliente a los portugueses. Curiosamente, la profecía de Tocco con respecto a estos, a los belgas, se cumplió el 4 de enero de 1959, en la última batalla, en Leopoldville. Es curioso porque en el Congo se cuenta que en esa batalla de Leopoldville, como había pasado en los campos de batalla de las cruzadas, como había pasado en los campos de batalla de la Reconquista, como había pasado en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, también aparecieron ángeles que se pusieron de parte de los rebeldes y espantaron a las tropas belgas, que no sabían quiénes eran aquellas figuras que no caían ante los disparos. En 1962, Juan XXIII envió a 2 mensajeros de alto nivel a conocer a Tocco. Hasta allí, hasta el Vaticano, habían llegado las crónicas de este peculiar milagrero. Cuando le preguntaron por aquellos hombres que habían recorrido 8.000 kilómetros para conocer a un humilde predicador negro, él les contestó simplemente con un versículo de la Biblia. Mateo 11. Juan oyó hablar en la cárcel de la actividad de Jesús y le envió un mensaje por medio de sus discípulos. El mensaje decía: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús respondió: id a informar a Juan de lo que oís y veis, ciegos que recobran la vista, cojos que caminan, leprosos que quedan limpios, sordos que oyen, muertos que resucitan. Los pobres reciben la buena noticia y el dichoso no tropieza por mi causa. Simeón Tocco dijo estas palabras y se fue de la estancia. El 18 de julio de 1962, Simeón Tocco fue deportado a Portugal por orden del dictador Salazar. Él ya veía el peligro también de que sublevase a los angoleños, igual que había sublevado a los congoleños, y pensó que un atentado podía ser la solución. Las órdenes de los miembros de la PIDE, de la Policía Secreta de Salazar, eran claras. Había que embarcar a Tocco en un avión y cuando estuvieran sobrevolando el mar, arrojarle. Lo que se cuenta es probablemente lo más increíble de esta historia. Se dice que efectivamente los sicarios de la PIDE intentaron cumplir puntualmente su amenaza, pero que en el momento en el que quisieron prender a Simeón Tocco, el avión se paró en el aire sin nada que lo sustentara. Pilotos, tripulación, los miembros de la policía secreta entraron en pánico y no tuvieron más remedio que llevar a Simeón Tocco a Portugal a pesar de las órdenes de Salazar. Y de Portugal no volvió. Lo último que sabemos de él es que fue internado en una prisión y que no sobrevivió a una operación supuestamente para quitarle un tumor que le había salido en el pecho. La leyenda negra, que no podemos confirmar, dice que en realidad los doctores de Salazar practicaron en él toda clase de experimentos para ver dónde estaba la raíz de esa invencibilidad. Lo cierto es que nunca nadie ha visto el cadáver de Simeón Tocco, y lo único que nos ha quedado de esta historia es una fotografía en blanco y negro de un hombre negro, picado de viruelas, que predica ante unos niños que le miran embobado.
Una noticia de última hora, antes de los últimos mensajes. Un joven ha llorado lágrimas de sangre, ¿es posible? Tiene que ver un poco con el aspecto de lo que contaba Santiago Camacho, de supuestos milagros. Un joven de 15 años, de Tennessee, se llama Calvino Imán, y según sus amigos y mucha gente, familiares que le rodean, creen que este chaval está poseído, pero nada más lejos de la realidad, porque al parecer puede sufrir una enfermedad. Dicen que llora 3 veces al día, lágrimas de sangre. Se puede ver en YouTube el vídeo, es uno de los más visitados en las últimas semanas porque es impresionante cómo brotan las lágrimas de sangre de este chaval. Son lágrimas, lo que son lágrimas mezcladas con sangre que sale de su ojo, y eso además tiene un nombre, hemolacria. Para ello hemos consultado con el doctor Cabrera para que nos explique científicamente a qué se puede deber este hecho tan curioso. Lo que se llama hemolacria, que es sangre en las lágrimas, es un fenómeno verdaderamente extraño que se da prácticamente en una persona a cada 1.000.000 y que hay constancia escrita de ella. Y lo que hemos visto en este muchacho afroamericano tiene 2 explicaciones médicas sencillas. Una, que tiene una gran inflamación, se ve en las imágenes, una gran inflamación de los párpados, y esto hace que la sangre del párpado inflamado, es decir, una blefaritis, se junte con la lágrima y parezcan lágrimas de sangre. Y otra explicación son unos tumores vasculares pequeñitos que a veces salen en las glándulas lagrimares que hacen sangre junto con la lágrima. Esas son las 2 explicaciones, porque no parece que en este caso del muchacho haya ningún otro tipo de explicación mística o psicológica, aparentemente. Y como siempre, nuestro himno, alegría para toda esa gente que lo está pasando mal ahora mismo. Y además, bueno, con la situación general, ¿no? Con tanta crisis, con tanta historia. Los que están estudiando, y para alegría, todos. Para estudiar más. Para todos los que necesitan un poco de apoyo, ¿no? De apoyo cósmico. Claro, pues ahí va, amigos. Gracias por estar ahí, gracias porque, bueno, siempre lo decimos, empezamos con un programa de verano. Cada vez se suman más amigos, más historias, el debut del doctor Cabrera, ni más ni menos, ese gran amigo, psiquiatra forense, y ahora, como no, vuestros mensajes, que como veis, os he dejado deberes, hay cosas muy importantes para que seáis parte de esta red de amigos, que es lo importante, que se llama Milenio 3, y que ya salí de España hace mucho tiempo, y recorre el mundo, por fortuna. Vamos con algunos de los mensajes. Nos dicen, por ejemplo, buenas noches, soy un vigilante de Atocha, a mí me gustaría saber más sobre un animal nuestro, el lince ibérico. Hombre, el lince ibérico, Santi. Un saludo y felicidades por la nueva temporada. El gran Félix hizo el mejor documental de la historia de un lince, decía, el último lince, ¿no? Qué grande era. También Vanessa nos dice que le ha encantado la sección sobre los gorilas, muchas gracias. Personalmente me encantan los osos panda. Desde que tengo uso de razón, conocer su historia sería muy interesante. Bueno, yo voy apuntándolos. Mira, yo digo leopardo, así. ¿Tú, Santi, qué dices? Que te gustaría saber algo sobre leyendas, ¿no? Y misterios del animal. Uy, el loro. Las águilas, qué bueno, qué grande. Los loros, Santi. Javi. Pues, por no decir uno muy comentado, el rinoceronte, por ejemplo. Bien enigmático, Bien enigmático. Oye, Yeray, un animal. Serpientes a muerte, dice. Carlos. Delfines. Delfines, muy inteligentes. Claro. Cada animal, un mundo, una historia. Hipopótamos. Sí. También nos dicen, mi nombre es Georgina Hernández, les escribo desde Mexicali, Baja California, México. Quiero Abrazos. mostrarles con este correo mi gran admiración por su labor periodística y por lo interesantes que me parecen todos sus programas, tanto el de radio como también el de 4. Me gustaría que pudieran viajar a México, porque aquí también tenemos muchísimos misterios, sobre todo de fantasmas, pero también de criminales y leyendas. Claro que sí, seguro que algún día nos encontramos por allí. Nos dicen a todos felicidades. Cuando habéis conectado con Juanje, al principio se oye como un susurro. Se oye de todo, más o menos en el minuto 1:57. Me tenéis acongojado, nos decía Enrique. Vamos a depurar lo que ha encontrado Juanje, y la semana que viene es que con este caso de la casa sobre el cementerio, yo creo que hay que seguir. También nos escriben desde Guatemala. He tenido la oportunidad de escuchar su programa en ocasiones en vivo y otras por medio de la sección de audio, ya que, como sabrá, esto se debe al cambio horario. Tan así que en una ocasión, creo que el año pasado, comentaron algo de los espectros propios de Guatemala. Sí, seguro que hablamos de... Bueno, es un país maravilloso, ¿no? Pues nada, que está a nuestra disposición para contarnos, Jaime nos lo decía, desde cualquier Guatemala. misterio desde Guatemala. Ahí es nada.
También nos dice, buenas madrugadas de nuevo, habrá muchas personas que os darán la enhorabuena por las cifras de audiencia de un programa de radio que lleva 9 años en emisión, pero mi motivo es otro. Con cada programa lográis que cientos de miles de amigos nos sentemos junto a la radio y nos sintamos partícipes de vuestras historias. Gracias por hacer posible que cada sábado nos reunamos una gran pandilla de hermanos con el único objetivo de aprender y pasar un buen rato. Un saludo, Marcos de Cantabria. También nos escribe Jaime desde Chile, que dice que... Oye, lo de Chile es tremebundo, ¿eh? Sí, la cantidad de gente. Que allí hay culturas con historias maravillosas de miedo e intrigantes. También nos dicen desde Perú que conocen muy bien a los guaqueros, que se les persigue, que tienen entre 3 y 8 años de cárcel si se los pilla robando, si se los pilla guaqueando. Así los guaqueros. Hoy hemos levantado un poco el secreto de esa extraña profesión de tinieblas. No hay más tiempo. De nuevo aquí las noticias en la cadena SER. Ha sido un auténtico placer. Fermín Agustí, Carlos Largo, como siempre, muchísimas gracias. Tienen secciones también interesantes, ¿eh? Geray, que el 19 tenemos que estar en Madrid. No sé dónde exactamente, pero ante mucha gente, ¿eh? El último lugar donde fuimos, Granada, 5.000 personas. Ahí es nada. Javi Pérez Campos, gracias, compañero, por subirte a la nave. Santi Camacho, maestro, gracias. Vaya historia, vaya debut, vaya noche. En fin, Carmen, iba a decir lo de Cuarto Milenio, pero no, porque empezamos, creo, el 27 de septiembre. Con un montón de cosas. A todos y encantados de que se suban de nuevo a la nave del misterio. 9 años, 9 temporadas. Gracias por estar ahí, a todos.